La noche de la obediencia y la elección. El perro no tenía más de 5 años, y sin embargo su cuerpo cargaba con el agotamiento de algo mucho más viejo. El abandono había despojado de brillo su pelaje oscuro, dejándolo opaco y sin vida. Lo que antes había sido fuerza no era ahora más que hueso envuelto en piel. Un collar de descargas agrietado colgaba inútilmente de su cuello, su propósito hacía tiempo que se había cumplido, su daño había sido ignorado. Una de sus patas traseras temblaba sin control, debilitada por una lesión que nunca fue tratada, solo soportada. 3 hombres estaban de pie a su alrededor, sus sombras estirándose sobre el suelo helado. Logan, Mark y Tyler, excontratistas de seguridad privada, se movían en pasos lentos y circulares, como depredadores que ya no necesitaban apresurarse. Sus voces estaban cargadas de frustración, sus gestos descuidados y crueles. Cualesquiera que fueran los fracasos que los perseguían en sus propias vidas, los descargaban por completo sobre el perro a sus pies. Él no se resistía. No mostraba los dientes ni intentaba huir. En cambio, se encogía sobre sí mismo, la cabeza baja, los ojos nublados pero fijos hacia adelante. El adiestramiento había grabado una sola regla en lo más profundo de sus instintos: nunca atacar sin una orden. Incluso ahora, golpeado y al borde de romperse, esa regla lo mantenía inmóvil. Desde la oscuridad más allá del reflector, otra silueta se agitó. Un gruñido bajo emergió de las sombras, controlado y contenido. Shadow, un pastor alemán, erizó el lomo mientras su guía tensaba la correa. La respiración de Ethan se hizo más lenta, su agarre firme pero sereno. Comprendió al instante lo que estaba en juego. Si nada cambiaba, el perro en el centro de aquel círculo no sobreviviría a la noche. El invierno se había asentado con peso sobre Detroit, presionando con nubes de un gris acerado y un viento que cortaba tanto las calles vacías como los callejones estrechos. La nieve derretida se mezclaba con aceite y mugre sobre el pavimento agrietado, y la ciudad parecía exhalar un aliento inquieto y amargo. Era el tipo de noche que se tragaba el sonido y la conciencia por igual. Caleb Brooks caminaba solo por el borde de una zona industrial abandonada, con un paso constante y sin prisa. A sus 36 años, se movía con la seguridad de alguien que había aprendido a no llamar la atención. Era alto sin resultar imponente, de hombros anchos moldeados por años de cargar pesos que nunca habían sido solo físicos. Su rostro era anguloso, la mandíbula firme bajo una barba corta y cuidadosamente recortada, ya surcada por vetas de canas prematuras. Una fina cicatriz atravesaba su ceja derecha, una marca antigua de un capítulo del que nunca hablaba. Sus ojos eran oscuros y atentos, siempre catalogando salidas antes que entradas, pero permanentemente cansados, como si el descanso nunca hubiera llegado del todo a ellos. En otro tiempo había sido un seal de la marina. Ahora era un hombre que intentaba vivir en silencio con recuerdos que se negaban a bajar la voz. A su lado caminaba Hades, un pastor alemán de 7 años, con un pecho poderoso y un pelaje negro sable profundo que atrapaba los reflejos tenues de las farolas distantes. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos ámbar exploraban la oscuridad con una concentración disciplinada. Incluso en reposo, su postura conservaba la precisión de un soldado entrenado, músculos listos, movimientos económicos. La edad le había traído sabiduría, no debilidad, apenas un rastro plateado comenzaba a cubrirle el hocico. Hades había aprendido pronto que el caos podía llegar sin aviso, y que la lealtad a veces significaba mantener la posición cuando cada instinto gritaba que se lanzara hacia adelante. Caleb no había planeado salir tan tarde. El sueño lo había abandonado de nuevo, expulsado por el mismo sueño recurrente, puertas metálicas cerrándose de golpe, llamadas de radio sin respuesta, silencio donde deberían haber voces. Caminar le daba a sus pensamientos un lugar a donde ir, una forma de evitar que se le echaran encima. De pronto Hades redujo el paso. Alzó el hocico hacia el viento, su cuerpo se tensó no con agresividad, sino con una atención alerta que apretó algo muy hondo en el pecho de Caleb. Entonces Caleb también lo oyó.
Un sonido que no pertenecía al coro habitual de motores y sirenas de la ciudad. Era bajo, quebrado y estrangulado, cuidadosamente contenido, como si quien lo emitía hubiera sido entrenado para no gritar. Caleb se detuvo. Su primer impulso fue la negación. Detroit estaba llena de ruidos que imitaban el sufrimiento sin ser reales. Ya había aprendido esa lección antes, y el precio de equivocarse había sido alto. Pero el sonido volvió más cerca esta vez, afilado por el dolor y el control. Hades giró la cabeza hacia un terreno cercado más adelante, los eslabones oxidados de la valla tintineaban suavemente con el viento. No tiró hacia adelante. En lugar de eso, miró a Caleb por encima del hombro. Esperando. Pidiendo permiso. Esa vacilación le cerró la garganta a Caleb. Reconocía esa disciplina al instante. Avanzaron juntos, el pulso de Caleb firme pero pesado. A través de un desgarro en la valla, vio a 3 hombres de pie bajo un reflector parpadeante. Sus chaquetas eran baratas, sus botas gastadas y marcadas. Uno era alto y delgado con la cabeza rapada y una energía inquieta. Otro era fornido con los hombros encorvados y las manos hundidas en los bolsillos. El tercero era más joven, nervioso, su rostro aún conservaba rastros de adolescencia bajo una barba poco convincente. Sus expresiones mostraban la crueldad suelta y despreocupada de hombres que habían fracasado recientemente, y muchas veces. Entre ellos yacía un perro. Era grande, poderoso incluso en el colapso, probablemente un cruce de pastor belga malinois o pastor alemán. Su pelaje oscuro estaba enmarañado de suciedad y de algo más oscuro cerca de las costillas. Una cadena pesada rodeaba con fuerza su cuello, sujeta a un poste roto. Un collar electrónico de adiestramiento dañado colgaba torcido, parpadeando débilmente como aferrándose a su último aliento. El perro mantenía la cabeza baja. Sus músculos temblaban, pero sus ojos permanecían al frente. No gruñía. No mordía. Aguantaba. La ira prendió en Caleb, aguda e inmediata. Pero bajo ella surgió algo peor, el reconocimiento. Ya había visto esa postura antes. En hombres entrenados demasiado bien, castigados con demasiada frecuencia y descartados en el instante en que dejaron de ser útiles. El perro no contraatacaba porque estaba esperando una orden que nunca llegaría. Esa comprensión golpeó más fuerte que cualquier recuerdo de combate. Hades emitió un gruñido bajo y contenido, no lo bastante fuerte para alertar a los hombres, pero sí para decirle a Caleb que entendía. Caleb conocía las reglas. Aléjate. Da aviso. No escales la situación. No te involucres. Esas reglas lo habían mantenido con vida durante años. También lo habían dejado solo. Volvió a mirar al perro, a la forma en que su cuerpo se estremecía sin huir, y algo dentro de Caleb se asentó en una decisión fría e irreversible. Ya se había marchado antes, en otros lugares, de otros gritos. No lo haría otra vez esta noche. Caleb apoyó una mano en el hombro de Hades, sintiendo la solidez bajo el pelaje. Tranquilo, susurró, no como una orden, sino como una promesa. Hades se inclinó sutilmente hacia el contacto preparado. Caleb respiró hondo y dio un paso más cerca de la valla, plenamente consciente de que, una vez que se hiciera notar, no habría un final silencioso. La ciudad nunca pedía perdón. El pasado tampoco. Pero por primera vez en mucho tiempo, Caleb sabía exactamente dónde debía estar. El costo de intervenir y la labor de salvar una vida. Caleb atravesó la abertura desgarrada de la cerca de malla como si cruzara un límite que había pasado años fingiendo que no existía. El reflector de arriba chisporroteó y brilló con fuerza, recortando sombras afiladas sobre su rostro y destacando la delgada cicatriz que le cruzaba la ceja. Hades avanzaba a su lado en silencio, controlado y fluido, los hombros moviéndose con una potencia contenida. Los 3 hombres se giraron al mismo tiempo. El más alto se irguió primero, la cabeza rapada reluciendo a pesar del frío,
una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro, demasiado confiada, demasiado descuidada. Se comportaba como alguien que dependía del volumen para ocultar cuántas veces había sido ignorado. Detrás de él, un hombre más corpulento se movió con inquietud, barba dispareja, ojos apagados y defensivos, el tipo de seguidor que confundía la crueldad con la dirección. El más joven se quedó un paso atrás, su valentía fina y prestada, las manos apretándose y soltándose mientras la realidad comenzaba a imponerse. Entre ellos, el perro herido levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos oscuros se posaron en Caleb con algo cercano a la incredulidad, el cuerpo aún atrapado en una obediencia rígida. Las costillas le temblaban bajo el pelaje apelmazado por la mugre, pero no se movió. Caleb alzó una mano, la palma abierta. Su voz era baja y firme, moldeada por años de hablar con claridad en medio del caos. Les dijo que se apartaran. Las palabras no eran una amenaza ni una súplica, solo un hecho. El hombre alto rió un sonido cortante contra el metal y el concreto, y dio un paso adelante. Señaló a Hades como si el perro fuera una broma en lugar de una advertencia. Hades no reaccionó. Las orejas permanecieron hacia adelante, la mirada fija, los músculos tensos en una quietud disciplinada. Caleb sintió asentarse en él una calma conocida, la claridad fría que una vez lo mantuvo con vida cuando dudar significaba morir. Cuando el hombre estiró la mano hacia el collar de entrenamiento roto que aún colgaba del cuello del perro, algo dentro de Caleb se quebró, no de forma explosiva, sino decisiva. Se movió en un solo gesto limpio, interceptando el alcance y sujetando la muñeca del hombre. Siguió una torsión controlada, lo justo para forzar la obediencia sin romper hueso. Caleb colocó el cuerpo instintivamente, poniéndose entre el perro y el daño. El hombre más robusto se abalanzó hacia adelante con una maldición. Hades se desplazó lateralmente entrando en su camino. Un gruñido bajo vibró desde el pecho del perro, no salvaje, no fuerte, sino medido. Una promesa, no una amenaza. El más joven se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron cuando la idea de las consecuencias por fin atravesó su valentía prestada. El hombre alto forcejeó escupiendo insultos, pero Caleb se inclinó y se acercó, dejándole ver claramente los ojos planos, sin parpadear, cargando el peso de alguien que ya había decidido hasta dónde podía llegar aquello. Luego Caleb soltó el agarre y dio un paso atrás, ofreciendo espacio de manera deliberada. Esa elección los confundió más de lo que lo habría hecho la violencia. Por un momento, nadie habló. El viento hizo traquetear el metal suelto. La nieve revoloteó bajo el reflector. El perro herido se venció, las patas casi cediendo antes de obligarse a enderezarse de nuevo, la lealtad luchando contra el agotamiento. Caleb se agachó despacio con movimientos cuidadosos y deliberados, concentrando toda su atención en el perro. Habló en voz baja, no con órdenes, sino con consuelo, palabras destinadas a atravesar el adiestramiento y tocar la poca confianza que aún sobrevivía debajo. Las orejas del perro se estremecieron. Su respiración se entrecortó. Hades se tendió en el suelo junto a ellos, postura abierta y no amenazante, una invitación más que una orden. Algo se quebró en el hombre corpulento. Murmuró que aquello era estúpido, que deberían irse. La fanfarronería del alto se deformó en algo más feo, más peligroso. Sirenas aullaron en algún punto a lo lejos, lo bastante cerca para ser reales, lo bastante lejos para ser ignoradas. Caleb sabía que la ventana se estaba cerrando. Se puso de pie y cuadró los hombros, colocándose una vez más entre los hombres y el perro. Su voz no se elevó cuando les dijo que se fueran ahora y no miraran atrás. El más joven se movió primero, retirándose cuando el miedo por fin superó al orgullo. El corpulento lo siguió, gruñendo mientras retrocedía. El alto dudó, los ojos saltando entre Caleb y Hades, calculando. Luego escupió en el suelo helado y dio un paso atrás. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada que prometía asuntos pendientes. Caleb no respondió.
Cuando se fueron, el lugar se sintió antinaturalmente silencioso. Caleb exhaló un aliento que no se había dado cuenta de estar conteniendo y se arrodilló junto al perro. Las manos le temblaron ligeramente al desenganchar el collar dañado. Pero su contacto siguió siendo suave. El perro se encogió, y luego se apoyó débilmente en ese contacto. Esa pequeña rendición golpeó a Caleb con más fuerza que cualquier golpe. Sabía que aquello era solo el comienzo. Salvar una vida rara vez termina cuando pasa el peligro inmediato. Caleb envolvió al perro con su chaqueta y lo levantó con cuidado. El peso se sentía mal, demasiado para un animal hecho para la resistencia. El miedo había estado posado en esos huesos durante demasiado tiempo. La nieve se aferraba a las botas de Caleb mientras llevaba al perro de regreso a través de la cerca rota. Los músculos le ardían no por el esfuerzo, sino por la contención que había requerido evitar que la noche se volviera más fea. El cuerpo del perro temblaba contra su pecho, cada respiración superficial y medida, la disciplina aún aferrándose incluso cuando la fuerza fallaba. Hades se mantuvo cerca, igualando el paso de Caleb, mirando hacia atrás como lo hacen los soldados cuando saben que el peligro no termina simplemente porque sale de la vista. La camioneta de Caleb esperaba en la acera, vieja, oscura, abollada, despojada de comodidades pero limpia y lista. Acomodó al perro en el asiento trasero, colocando mantas de repuesto debajo de él. Sus manos se mantuvieron firmes mientras murmuraba tranquilas palabras de consuelo, dirigidas tanto a sí mismo como al animal. Los ojos del perro seguían cada movimiento, sobresaltándose ante los sonidos repentinos. Sin embargo, cuando la mano de Caleb rozó su cuello, no mordió ni se apartó. Se inclinó hacia el contacto, una confianza frágil echando raíces. El trayecto hasta la clínica veterinaria de urgencia se sintió más largo de lo que fue. La ciudad desfiló en rachas de luz de sodio y sombra. La mandíbula de Caleb se tensó cuando recuerdos surgieron sin invitación, camillas, guantes manchados de sangre, salas de espera donde los resultados nunca estaban garantizados. Hades viajaba en el asiento delantero erguido y alerta, la encarnación del control. Las orejas se le movían hacia atrás cada vez que el perro gimoteaba. Una luz fluorescente brillante cortó la noche cuando Caleb llegó. Una mujer salió apresurada cuando volvió a levantar al perro. Se movía con eficiencia practicada, evaluando incluso antes de que terminaran las preguntas, manos calmadas, voz firme. Le dijo a Caleb que las heridas eran graves pero no desesperadas, que el verdadero enemigo era el shock. Al ver desaparecer al perro tras las puertas batientes, una sensación de impotencia inundó a Caleb, una sensación conocida y odiada. Se frotó las manos en el lavabo mirando el agua teñida de rosa, preguntándose en qué momento se había convertido en alguien que medía las noches por las vidas que no podía controlar por completo. Las horas pasaron en fragmentos. Las máquinas zumbaban. Las voces iban y venían. Hades yacía a sus pies como un ancla, su calor manteniendo a Caleb en tierra cuando los pensamientos se le iban demasiado lejos. Cuando la veterinaria regresó por fin, el cansancio marcado en su postura pero el alivio suavizando sus rasgos, le dijo que el perro se había estabilizado. El daño, explicó, era por capas, heridas antiguas apiladas bajo las nuevas, contando una historia de negligencia y maltrato. Caleb escuchó en silencio, la mente ya reconfigurando planes que había fingido no tener. Entonces entendió que salvar a ese perro esa noche significaba aceptar responsabilidad mañana, y todos los días después. Cuando le permitieron verlo de nuevo, el perro yacía envuelto en mantas y tubos, el pecho elevándose con más regularidad, los ojos entrecerrados pero vivos. Caleb se agachó a su lado y habló en voz baja, sin ofrecer promesas de seguridad ni de para siempre, solo presencia. La cola del perro se movió débilmente al oír la voz. Ese pequeño y desafiante signo de vida hizo que Caleb cerrara los ojos, gratitud y miedo chocando en igual medida. Sabía que las consecuencias de la noche estaban lejos de haber terminado. Pero al apoyar suavemente la mano contra el costado del perro comprendió que la elección que había hecho no podía deshacerse,
y por primera vez en años, no deseó que así fuera. Sanación, confianza y la forma silenciosa de la gracia. La mañana se deslizó dentro de la clínica veterinaria sin calor. Una luz pálida se filtraba a través de las ventanas escarchadas, como si no estuviera segura de pertenecer allí. Caleb permanecía sentado exactamente donde había estado durante horas, la espalda recta, los hombros firmes, la postura de alguien que había aprendido hacía tiempo que la vigilancia podía ser un acto de amor. Detrás del recinto de vidrio, el perro herido yacía sedado y envuelto en vendajes limpios, su cuerpo poderoso por fin inmóvil. Cada subida y bajada constante de su pecho se sentía menos como una victoria y más como una tregua frágil. Hades descansaba a los pies de Caleb, la cabeza sobre las patas, los ojos entrecerrados pero nunca del todo dormidos. Los viejos hábitos se aferraban a él, grabados en cada línea de su cuerpo, el instinto de escuchar incluso mientras descansa, de vigilar incluso en los momentos de quietud. Mientras Caleb observaba al perro respirar, se asentó un nuevo tipo de miedo. No era el miedo agudo y eléctrico del combate, sino algo más pesado y persistente, el miedo de cuidar cuando los resultados no pueden forzarse. La veterinaria regresó más tarde con una carpeta bajo el brazo, el cansancio suavizaba los bordes de sus movimientos precisos. Habló con franqueza. El perro sobreviviría la noche, pero la recuperación sería larga y complicada. El trauma iba más allá de los huesos y los músculos. Caleb apreció la honestidad más que el consuelo. La falsa esperanza nunca había ayudado a nadie a sanar. No mucho después, otra presencia entró en la sala de espera. Sus pasos eran ligeros pero decididos, el abrigo salpicado de nieve que se derretía. Se presentó en voz baja como una agente de bienestar animal llamada por la clínica. Su actitud era calmada, sus ojos atentos, se le escapaba muy poco. Caleb dio un relato breve de la noche. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión se tensó solo cuando él describió la cadena y el collar roto. Explicó los pasos legales que seguirían, informes, investigaciones, preguntas, pero su tono cambió sutilmente cuando Caleb afirmó sin dudar que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del cuidado del perro si se lo permitían. Decir la decisión en voz alta asentó algo dentro de él, aun cuando complicaba todo lo demás. Más tarde, cuando la clínica quedó en silencio y el perro despertó confuso, Caleb estaba allí. Se mantuvo bajo y quieto, dejando que el perro lo viera primero, lo oliera, anclando el momento en la familiaridad y no en el miedo. Los ojos del perro se movieron con rapidez, el cuerpo se tensó por instinto. Entonces Hades entró en su campo de visión y se recostó deliberadamente con una postura abierta y controlada. La tensión cedió poco a poco. Un pequeño gemido escapó del perro herido, un sonido incierto, casi interrogante. Caleb respondió sin palabras, permaneciendo presente, respirando despacio, permitiendo que el tiempo hiciera lo que la fuerza nunca pudo. Los días se convirtieron en semanas. Cuando el perro estuvo por fin lo bastante fuerte para salir de la clínica, Caleb lo llevó a casa, a una vivienda pequeña y escasamente amueblada, construida más en torno a la preparación que al confort. La sanación se volvió una rutina medida en paciencia más que en progreso. Paseos cortos. Manos suaves. Largos silencios que enseñaban más de lo que jamás podría hacerlo la tranquilidad fingida. El cuerpo del perro empezó a recomponerse primero. Su pelaje recuperó el brillo, el pelo oscuro atrapaba la luz donde antes los vendajes ocultaban los moretones. La rigidez persistía, pero la fuerza regresaba en incrementos cuidadosos. Sus ojos cambiaron con mayor lentitud, al principio cautelosos, luego curiosos, como si el mundo fuera algo que estaba aprendiendo a negociar de nuevo en lugar de soportar. Hades permaneció cerca durante todo el proceso sin sobrevolar, sin dominar. Lideraba con el ejemplo, la autoridad silenciosa de un soldado veterano que comprendía que el verdadero liderazgo dejaba espacio para que otro encontrara su equilibrio. Los asuntos legales se desarrollaron en segundo plano. Los hombres del solar fueron acusados. El papeleo avanzó.
La colocación del perro se volvió permanente. Nada de ello resultó dramático. La justicia llegó como suele hacerlo. Lenta, procedimental e incompleta, pero necesaria. La vida se asentó en un ritmo que sorprendió a Caleb por su gentileza. Las mañanas comenzaban con paseos, el paso del perro mejoraba día tras día. Hades se ajustaba instintivamente sin tirar hacia adelante ni quedarse atrás. Caleb volvió al trabajo a tiempo parcial, aceptando consultas de entrenamiento que le permitían mantenerse cerca. Los clientes notaron cambios antes que él, los bordes más suaves en su voz, la manera en que levantaba la mirada con mayor frecuencia. Por la noche la casa ya no se sentía hueca. El perro elegía sus lugares para dormir con cuidado. Primero cerca de la puerta. Luego más cerca del sofá. Finalmente a los pies de la cama de Caleb, una decisión que hablaba con más claridad que cualquier declaración de confianza. Una noche, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas, el perro se despertó sobresaltado de una pesadilla. Un gemido bajo se le escapó antes de poder detenerlo. Caleb estuvo allí de inmediato, arrodillándose a su lado. Esta vez el perro apoyó la cabeza en el pecho de Caleb, buscando consuelo en lugar de prepararse para el impacto. El momento pasó en silencio. Lo cambió todo. La primavera llegó sin anunciarse. Una luz pálida y dorada suavizó los contornos de la ciudad, y las mañanas se sentían menos como resistencia y más como invitación. Caleb se quedó de pie una mañana en el patio trasero, el café enfriándose en su mano, observando al perro dar pasos tentativos sobre el césped. Cada movimiento era deliberado, como si el propio suelo tuviera que reaprenderse. Hades observaba cerca, presente pero discreto. Más tarde esa tarde, Caleb los condujo a un campo abierto donde la ciudad se adelgazaba hasta convertirse en espacio y cielo. El corazón le latía con fuerza cuando quitó la correa por primera vez. El perro permaneció inmóvil, los ojos buscando el rostro de Caleb, esperando una orden que no llegó. Tras un largo momento el perro corrió, no para huir, sino hacia adelante. Dio saltos en un arco torpe y alegre, luego volvió en círculos, la cola en alto, las orejas sueltas, un sonido brotando de su pecho que era inequívocamente juego. Caleb rió en voz alta, un sonido libre y desconocido. Hades se unió con un trote digno, los tres se movían juntos bajo un cielo amplio que parecía aprobarlos. Esa tarde, cuando el sol descendió y pintó el patio de ámbar, Caleb se sentó entre los dos perros, las manos apoyadas sobre el pelaje tibio. El pasado no había desaparecido. Nunca lo haría. Pero había aflojado su agarre. Al elegir quedarse, cuidar, enfrentar el trabajo lento de la sanación, Caleb había encontrado un tipo distinto de fuerza. Una que no exigía sacrificio, sino que ofrecía pertenencia. A veces los milagros no llegan con truenos ni luz cegadora. A veces llegan en silencio con la forma de una segunda oportunidad. El milagro aquí no fue que un hombre salvara a un perro. Fue que vidas rotas se encontraron en el momento en que por fin estaban listas para sanar. Muchos lo llamarían coincidencia. Otros conocían otro nombre para ello, gracia. Y a veces lo más valiente que puede hacer una persona es simplemente elegir no marcharse.